A reading from the book of Numbers. With their Lectura provisions del libro worn de out los by the números. journey, the people complained against God En and aquellos Moses. días Why el have you pueblo brought us estaba up from Egypt impaciente y to murmuró die in contra this Dios y desert, contra where Moisés there is no diciendo, food or water? ¿para qué nos sacaste de We are Egipto? disgusted with this wretched ¿Para food. que para que muriéramos en In el desierto? punishment, the Lord sent among the No people tenemos pan severe ni agua. serpents, Ya which bit estamos the people, hastiados de esta so that miserable many of them comida. died. Then the people came to Moses Entonces and said, envió Dios We have contra el sinned in pueblo complaining against the Lord serpientes your God. venenosas que los Pray the Lord to mordían take the serpents y from you. murieron muchos israelitas. El So pueblo Moses acudió a prayed for the Moisés y le people, dijo, and the Lord said hemos to pecado al Moses, murmurar contra Make el a Señor y serpent contra and ti. mount it on a Ruega pole, al Señor que and if aparte de any who nosotros have las been bitten serpientes. look at Moisés it, rogó al they Señor por will el live. pueblo y el Señor le respondió, Moses accordingly haz made a bronze serpiente serpent como and esas mounted it on a pole. y levántala Whenever en un anyone palo. who had been El bitten que by a haya sido serpent mordido por la looked at the serpiente bronze y mira serpents, lo he que tú lived. hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce Devoto y levantó en un me. palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Not forget the works of the Lord. Do No olvidemos las acciones del Señor. No olvidemos las acciones del Señor. hearken, my people, to my teaching. Escucha, pueblo mío, List to the mi words of my enseñanza. Presten mouth. oído a las palabras de mi boca. I will open my mouth in a Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. utter mysteries Anunciaré from lo of que está oculto old. desde la creación del mundo. Do not forget the works of No olvidemos las acciones del Señor. while he slew them, they sought him and inquired after Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. rock, and the Se Most acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios altísimo, su redentor. No olvidemos las acciones del Señor. but they flattered him with their mouths and Lo adulaban him con with sus their bocas, tongues. le mentían con su lengua. Their hearts were not steadfast Su toward corazón no era sincero con Él, were they faithful to his ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las acciones del Señor, but he, being merciful, forgave their sin. pero Él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa He often turned y back no los his destruía. anger, and let not Muchas veces dominó su ira house. y apagó el furor de su cólera. Not forget the works. No olvidemos las acciones del Señor. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Lectura de la Brothers and carta del sisters, apóstol San Pablo a Christ los Jesus, though he filipenses. was in a form of God, did not regard equality Hermanos, with God Cristo siendo something to be Dios, grasped. no se consideró que Rather, he debía emptied himself, aferrarse a taking the las form of a prerrogativas slave, de su condición coming in divina, human likeness, sino que, por el and contrario, found human in se appearance, anonadó a he sí humbled mismo himself, tomando la condición becoming de obedient siervo to death, y se hizo even death semejante a los on a hombres. cross. Así, hecho uno de Because of ellos, this, se God humilló greatly exalted him
and bestowed on him the a name sí mismo, that is above every y name, por that at obediencia the name of Jesus every knee should aceptó bend, incluso la of muerte those y in una heaven muerte de and on cruz. earth Por eso and Dios lo under the earth, exaltó sobre todas las and cosas y every le tongue otorgó el confess nombre that que Jesus está sobre Christ is todo Lord, nombre, to the glory of porque God the al Father. nombre de Jesús todos doblan la rodilla Every knee en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos conozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. We adore you, O Christ, and we bless. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, By your cross you have redeemed the porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus said to Nicodemus, En "No aquel one has come tiempo up to Jesús heaven dijo a except the Nicodemo, one who has come down nadie ha from heaven, subido al the Son cielo of sino Man. el Hijo del And Hombre, just as que Moses bajó del lifted up the cielo serpent in the y desert, está en el cielo. so must the Son of Así Man como be lifted Moisés up, levantó la so that serpiente everyone en who el believes in desierto, him may así have tiene que eternal ser life. elevado el Hijo del Hombre, For para God que so todo loved the world that he el que gave his crea only Son, en Él tenga vida so that eterna. everyone who believes in Porque him tanto amó might Dios not al mundo perish, que le but might entregó a have su eternal Hijo life. único, para For que God did todo not el que send his crea en Son Él into the world to no condemn the perezca, world, sino que but that tenga the vida world might be eterna. Porque saved Dios through no him. envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo salve por Él. Today we celebrate the feast of the El exaltation día de hoy celebramos la of the fiesta cross. de We la have these exaltación de la beautiful Santa readings about Cruz the cross, y about tenemos hermosas his life that lecturas God acerca de la has cruz, given us through his acerca de Son la vida que Dios here in the nos ha dado gospel a través de su today. Hijo. And Escuchamos en el Evangelio de must the hoy Son of Man be lifted up so que that everyone who el believes in Hijo him may del have eternal mundo life. tiene que ser For God levantado para so que loved the todo el world que that he crea en gave Él his tenga only vida Son, eterna, so that porque everyone who tanto believes amó in him Dios would al not mundo que perish le but may entregó have a su Hijo eternal life. único para que todo el que crea en Él no perezca, This sino que love tenga that God has vida for us, eterna. the Father Este would send his Son amor to que Dios suffer tiene and por die for nosotros, us. It's the que greatest act of love. It's the greatest drama in any story that we retell in literature or our movies or media. This suffering love, this sacrificial love este amor to give sufriente, este amor ourselves for another sacrificado, person. That's the great cuando nos drama in entregamos life por amor a when otra we're divided persona. against each Ese es other. el gran drama en la vida, en la In batalla Philippians, del we're bien contra told el this mal. beautiful En Filipenses hymn escuchamos that ese hermoso that the himno Father gave que his el only Padre Son. dio Divinity a was su not único Hijo, something to be que grasped. la He divinidad no emptied era himself, algo taking the form of a ser slave, having alcanzada, human sino que Él likeness, se found entregó, human in tomó la forma de un appearance. esclavo, He humbled himself, apariencia becoming humana, se obedient to death, humilló, even death haciéndose on obediente a hasta la cross. muerte e incluso una muerte de cruz. How shocking it must have been Cuán for asombroso that debe haber time sido later para el pueblo de aquella that the época. cross was a brutal La form of cruz era execution. una forma brutal de Josephus, the ejecución. historian, would say they ran out of El wood historiador to Josefo crucify a cuenta woman que se les había acabado covered la in madera tear para that was ruling crucificar the Holy Land
El gobierno romano que gobernaba Tierra Santa era tan brutal en su ejecución. Estaban ejecutando tantas personas que se les acabó la madera. Era considerada una desgracia. Habría de engendrar temor. Era considerado un fracaso en el mundo que el Mesías fuera crucificado. El mundo habrá dicho, ha fracasado. Pero vemos esas armas del diablo, de sufrimiento y muerte, que entró al mundo a través de la caída de Adán y Eva. Estas armas del diablo, usadas por gobiernos totalitarios a lo largo de los siglos para obligar a las personas a cumplir su voluntad bajo amenaza de tortura o sufrimiento o algún tipo de penalidad. Estas armas, algún tipo de violencia, debería decir más bien, estas armas del diablo, el Señor les da la vuelta y las utiliza para nuestra salvación. Se ha convertido ahora en obra de Dios para nuestra redención. El Papa Francisco escribió acerca de la cruz diciendo que nadie sobre la tierra jamás debe estar tan desesperado que no puede ser capaz de encontrar al Señor incluso en medio de las angustias, la oscuridad, el abandono, el escándalo de su propia miseria y errores. Un número de conversos al catolicismo les dirán lo mismo. El crucifijo que tenemos en nuestras iglesias les habla de eso, que este es un Dios que conoció el sufrimiento. Yo he conocido el sufrimiento en mi vida, he buscado una solución, he buscado ayuda, y este Dios conoce sufrimiento y les habla a las personas. Es una respuesta al problema del misterio del mal en el mundo de hoy. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18, dice, pues la madera de la cruz es necedad para aquellos que perecen, pero para aquellos que son salvados es el poder de Dios. El poder de Dios nos viene a través de la cruz. Qué gran imagen tenemos hoy en la primera lectura del libro de los Números. El pueblo se está quejando acerca de la comida miserable y el desierto. A Dios no le gusta a la gente que se queja. Trato yo de recordar eso. Y envía serpientes para que los muerdan y mueren, a menos que miren una serpiente de bronce que es puesta en un palo, una imagen de la muerte. Cuando Cristo cargó con nuestros sufrimientos, Él cargó con nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, escribe San Pablo, se convirtió en pecado para nosotros. Él es puesto en el estandarte de la cruz. Y si tenemos fe y arrepentimiento, podemos tener ese poder de Dios en nuestras vidas. Presentamos nuestros pecados y sufrimientos ante la cruz y recibimos su poder, su sanación, su perdón. En breve, su vida está comunicando la vida divina a nosotros desde la cruz y que todos los pecadores. San Francisco diría que nuestros pecados crucifican al Señor. Esto es sostenido por el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos. Nosotros somos los autores de la pasión. Nuestra desobediencia en el jardín del Edén, cuando comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, la muerte, el sufrimiento y la muerte entraron al mundo. Fuimos echados del jardín de manera que no comamos del árbol de la vida. Necesitábamos un redentor y ese redentor llegó a nosotros a través de la cruz. Y ahora los padres de la iglesia hablan de la cruz como ese nuevo árbol de vida. En el prefacio de hoy, que diré antes de la plegaria eucarística, dice, pues colocaste la salvación de la raza humana en el madero de la cruz, de manera que de donde surgió la muerte también surja la vida. La cruz es el árbol de la vida que Dios quería darnos en el jardín del Edén, pero ahora a través de Jesucristo y sus méritos, su obediencia, tenemos acceso a ese árbol de vida. Y María, al pie de la cruz, también está al pie de este árbol de la vida. Ella es la nueva Eva
que nos trae el fruto del árbol de la vida, She's the de la mediatrix of cruz. all graces. She Ella intercedes es la for us mediadora de todas as las Christ gracias, intercede passes por her nosotros. immaculate heart to Esa us. gracia pasa por su inmaculado All this is corazón in hacia accordance nosotros. with the plan Todo of God. esto The concuerda opening con prayer el today plan de Dios. in La the oración Mass said, colecta de "You hoy willed en la that your misa only dice, begotten Son quisiste que should tu undergo the cross Hijo to save the único human race." sufra la cruz para salvar a la raza We have humana. the suffering Tenemos servant el psalms from siervo Isaiah, sufriente, los cantos centuries del siervo before sufriente de Christ, this Isaías, prophecy of siglos antes de Messiah. Cristo, esa Jesus profecía del himself Mesías. alludes to these Jesús sections mismo of Isaiah alude a estas secciones de 53, Isaías that he would come 53, and give his que life as a Él ransom for the vendría y many. daría su vida como rescate In por Lent, we muchos. say, En by his Cuaresma stripes decimos, we were por healed. sus llagas This hemos mystery of sido substitution, sanados. by his stripes, by his Este suffering, misterio de la we are healed. sustitución, a través de su 1 Peter sufrimiento, chapter somos 1, you were salvados. Primera ransomed from carta your de Pedro, from the capítulo futile 1, ways dice, inherited from your fueron fathers rescatados with the de precious sus blood of caminos Christ. futiles a través All de this la is preciosísima prior to sangre any de merit Cristo. on our part. Todo esto es aparte de cualquier Romans mérito de 5:8, nuestra parte. but Romanos God 5, shows his 8, love for us cuando in Dios that muestra su while we amor por were yet nosotros, sinners, y mientras que éramos Christ pecadores, died for us. Cristo murió por While we nosotros. were yet sinners, Christ died. Mientras que éramos We didn't make pecadores, ourselves Cristo murió good. por nosotros. Nosotros no nos To merit hicimos such a buenos a Redeemer. nosotros mismos para We were dead merecer in tal sin. redentor. It's a gift, Estábamos muertos en an el initial pecado. gift of Es conversion, un baptism. obsequio, It's a un gift don. that we cannot merit. El bautismo es un It's don que such no a podemos merecer. simple words. While we were Es yet unas sinners, palabras tan sencillas. God did all this. Por cuanto éramos pecadores, Dios hizo todo esto. Sometimes, we hear it said, "Why do I have to go A to veces, confession?" cuando When we go to confession, vamos a we should be full of confesarnos, gratitude. cuando vamos a confesarnos, debemos estar llenos de to agradecimiento. receive this Tenemos mercy, la to oportunidad en receive los this new sacramentos life de that we've recibir esa sinned seriously, misericordia, de recibir and to esa vida pour back nueva. into our Hemos hearts. pecado gravemente. Es una gracia que recuperamos en Adam and nuestros Eve corazones. sinned Adán y by Eva disobedience. pecaron a través de la Sin and death desobediencia. entered the world, El pecado y la and muerte Jesus entraron al mundo. atones for our Y Jesús disobedience expía by nuestra his obedience to the desobediencia Father's a will, través de su obediencia a la voluntad del Padre, point of death, obediente hasta la muerte, rejected rechazado by those who he por came to save, aquellos a quien vino a put to salvar. death. Romans Lo 5:19, mataron. Romanos for as by one 5:19. man's disobedience many Por la were made desobediencia de sinners, un hombre muchos so by fueron one hechos man's pecadores, así obedience que por la many obediencia de will un be solo made hombre righteous. muchos serán hechos And a justos. beautiful aspect of all this, Y un hermoso aspecto de in John todo esto, chapter 12, en he San says, Juan "When I am lifted capítulo up, I 12, will él dice, draw all cuando yo people to sea elevado, myself." acercaré a los pueblos He hacia mí. dies for each one of Él us. muere por cada uno de nosotros. But as all were made sinners, all are offered Así como todos salvation, hemos that there's this sido communal pecadores, aspect. todos hemos That we're ofrecido saved, as salvación. Vatican II Hay un says, aspecto the comunal. doctrine of the church. El But we're Vaticano not saved II without dice en su bond or documento link acerca with de la each other. Iglesia We're que no saved part of seremos the body of salvados Christ, together united in Christ. separados unos de one otros, to sino one como another. parte del cuerpo de Cristo, We unidos have a unos con common otros. fall. We're Tenemos una saved caída en in común y communion somos with salvados Christ. en comunión con Cristo. We're even bonded in our sins. Incluso estamos But I don't look unidos en down nuestros upon another pecados. person, 'cause I'm a No sinner podemos too. desdeñar a las demás I personas could porque say, también soy "Me pecador. too." Puedo decir, Some yo también. beautiful Protestant song says that there's Un level hermoso ground canto before the protestante cross. dice que We all stand on level ground. al pie de We la all are cruz el saved by the terreno blood of es Christ. parejo. Todos estamos salvados por la So we're sangre de called Cristo. in being disciples to Estamos take up llamados our a ser cross, discípulos, a cargar nuestras cruces. that the grain of wheat falls to the ground and dies. El grano de trigo cae en la tierra y muere, If it dies, y luego da die of fruto ourselves. cuando muere. Si morimos But a if we nosotros mismos, lose our life, we'll y si find perdemos it. nuestra vida, la These encontraremos. are paradoxes Estas son that make no paradojas sense que no tienen in the sentido world, where the world en el mundo, desde el punto de That's the last vista thing del we mundo. is Es lo die último que to queremos hacer, ourselves. morir para But nosotros if we do mismos. that united with Pero Christ, si lo there's hacemos unidos con incredible Cristo, hay fruitfulness. un increíble fruto And it's a beautiful thing. I mean, y es algo hermoso. we all have these various Todos sufferings. tenemos esos diferentes sufrimientos Nobody else can que fully know. nadie más es capaz de God's bringing conocer this plenamente, fruitfulness out of pero each Dios of está our sacando lives, fruto de cada una de bearing nuestras our vidas. cross.
al cargar esa cruz, so hidden you might be despised by the world, uno puede ser odiado y detestado por el mundo, considered of uno no puede ser account, pasado por alto, but your considerado life is insignificante, fruitful, pero la vida de uno da fruto, not measured by how much money you no make, medida por cuánto dinero uno degrees gana, you have, your popularity, your ni los success. títulos universitarios, ni But it's the popularidad, ni cross éxito, that's at the heart of sino es la Christianity. cruz It's que the se cross encuentra al at centro the center of del our spiritual cristianismo. lives. Es la cruz la que está It's al the centro de cross nuestras vidas that makes our espirituales. life Es la cruz la fruitful que hace de and nuestras beautiful. vidas dar fruto y ser hermosas. So we're called to see others Así que estamos and llamados a look ver at a them los in the demás light of the redeeming en el love of contexto Christ. del amor redentor de Again, Cristo. at Easter, Nuevamente, en exultant, we say, "Oh, Pascua, happy el fault exaltante that merited dice, such oh, feliz and so falta que great a mereció redeemer." That this is tan grande ours, Redentor. to be Esto part nos of es salvation, be ofrecido, part of ser parte redemption, de la to share salvación, ser parte de la in that. redención, compartir en ello. Oh, happy fault. Oh, feliz falta.